Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy Marco Jiménez desde Rafaela, en Santa Fe, Argentina. Qué bueno poder estar con ustedes hoy compartiendo Génesis, capítulo 37, versículos 1 al 7. En este capítulo comienza la historia de José, que va a ser la figura principal en prácticamente todos los 14 capítulos restantes de este libro. Su historia se divide de manera tan tajante entre un periodo de humillación y uno de exaltación, que muchos comentaristas ven en José un tipo de Cristo, en su estado de humillación y luego de exaltación. La declaración al inicio del capítulo, estas son las generaciones de Jacob, versículo 2, nos informan que nos estamos moviendo a una nueva sección en el libro de Génesis, y esta sección se dedicará a Jacob, pero el actor principal en la sección de Jacob será José, quien es mencionado 2 veces más que su padre en los siguientes 14 capítulos. Ahora, Jacob no será ignorado, pero será José quien ocupará el centro de la escena. Por eso podríamos llamar a este pasaje introductorio, el de hoy, Sueños de Grandeza. Pero Génesis 37 al 50 es mucho más que una pieza de literatura dramática, de esa que guardamos en la mesita de luz o coleccionamos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a indagar más, vamos a descubrir una historia con importantes implicaciones teológicas. Digo esto porque la mano de Dios es evidente en cada escena, gobernando y anulando las decisiones que las personas toman, y al final, Dios construye un héroe, salva una familia y crea una nación que traerá bendición a todo el mundo. Todo esto en uno, diría un vendedor, ¿no? Detrás de esta historia está el corazón de Dios, del Dios de pactos, quien cumple sus promesas, el Dios de gracia soberana y la providencia bendita. Pero también embarcarnos en este Génesis 37 es como mirar una vidriera o cuando miras una vitrina. Por fuera vas a ver tal vez una familia que conocía al Dios vivo y verdadero, pero si abrimos la puerta y entramos a ver poco a poco, hay una familia que pecó contra Dios y hay parientes que pecaron entre sí por lo que se dijeron y se hicieron, y muchas veces cruzando límites insospechados. Así que cuidado con esa vitrina, ¿eh? Además de todo esto, una lectura veloz del pasaje de hoy quizá resulte en que José te caiga un poco irritante al principio, pero no te apresures. La presencia de José en el hogar no creó los problemas, sino que los reveló. Sí, pasa en las mejores familias. Las primeras 2 esposas de Jacob fueron rivales. La adición de 2 concubinas a la familia no disminuyó la tensión que ya existía en esa casa. Y cuando tenés en una casa, en una misma casa, un padre, 4 madres diferentes y 12 hijos, mi amigo, tenés todos los ingredientes para múltiples problemas. Una bomba. Desafortunadamente, Jacob vino de una casa dividida. Y ese contexto y trasfondo él lo trajo con él, trajo la infección con él. En las primeras páginas de esta historia que leemos hoy, vemos las fuerzas destructivas de la envidia y el resentimiento, operando con fuerza en el seno de esta familia, fuerzas que Dios en su gracia anulará por el bien de ellos más adelante. Pero por eso, la declaración de Romanos 5:20 tiene mucho sentido para vincularla con el pasaje de hoy. Donde abundó el pecado, abundó más la gracia o sobreabundó la gracia. Pero sin duda, lo que abundaba acá en el principio de la lectura era el odio y la envidia. Los contrastes y el choque de estilos de vida entre José y sus hermanos no tardarían en generar problemas. ¿Los muchachos pastores estaban robando a su padre?
¿Se estaban involucrando demasiado con las prácticas paganas o la inmoralidad de la gente de la tierra? No lo sabemos. Pero José sintió que su padre necesitaba saberlo y le contaba. No podemos afirmar que José tenía derecho de informar sobre sus hermanos, hoy diríamos de ser un soplón, sacando a relucir un concepto bastante pobre de lo que es la lealtad. Ciertamente era muy joven, no tenía autoridad sobre sus hermanos, no era responsable por su comportamiento, o el de ellos, y estaba en los campos para trabajar con ellos, no para espiarlos. Pero también es cierto que en el seno familiar había círculos de mentira, silencios y complicidad, de los cuales pronto José mismo sería una víctima más. Si pudiéramos dividir esta narración en partes, como para una serie de streaming, sin duda que los capítulos de La túnica de colores y El relator de sueños nos resultarían tan desconcertantes como atrapantes. No nos olvidaríamos de ellos. ¿Cómo puede ser que Jacob, a pesar de haber experimentado las tristes consecuencias del favoritismo en su hogar, de la infancia, y durante sus años con Labán, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede ser que cometa el mismo error en el caso de José? ¿Debería José haberle contado sus sueños a la familia de esa forma? ¿O esto era simplemente una evidencia de su inmadurez adolescente? No contestemos estas preguntas con el diario del lunes, desde el sofá o detrás de un teclado. Así es fácil. ¿No estamos rodeados nosotros hoy de consecuencias por haber permitido o promovido la acepción de personas en nuestro alrededor muchas veces? ¿No hemos tropezado nunca con la misma piedra y repetido un modelo familiar de relaciones viciadas y no saludables? Estas preguntas nos sacan de una posición señaladora y nos inducen a la reflexión. Mi amigo, las cosas no cambian solo porque pasa el tiempo. Es cierto que el tiempo puede ser un aliado o un enemigo, pero la definición de los viejos asuntos, esos que vos y yo conocemos en nuestra vida, corre por cuenta de nosotros. Corre por cuenta tuya y mía. Jacob dejó pasar el tiempo, pero los errores del pasado no lo dejaron pasar a él. Y tampoco a su hijo. Pero nos habíamos hecho otra pregunta. ¿Debería José haberle contado sus sueños a la familia o esto simplemente era una evidencia de su inmadurez? Tuvo razón un escritor y caricaturista cuando dijo, las personas que insisten en contar sus sueños se encuentran entre los terrores de la mesa del desayuno. ¿Cuán cierto es eso, no? Hay un hecho. El relato de los dos sueños irritaron más a la familia y empeoraron las cosas para José. La envidia y la malicia crecieron a la orden del día. Eso iba a crecer con o sin sueños. Quizá José pudo haber sido más estratégico en la forma de informar sus sueños, pero seguramente tenía razón al compartirlo con sus familiares. No era un entusiasmo adolescente. Resultó ser la voluntad de Dios. Y acá hay una alerta de spoiler. Lo lamento. Si los hermanos hubieran prestado atención a estos dos sueños, podrían haber estado mejor preparados para lo que les sucedió 20 años después. Si Jacob hubiera comprendido el significado de los sueños, podría haber tenido la fe de creer que José todavía estaba vivo y que volvería a verlo. Pero Dios, encima de todo esto y sobre todo esto, tenía que tratar con José primero y principal. Todo muy pintoresco, todo muy lindo con el joven hombre de la túnica de colores y los sueños de grandeza, pero se vienen horas de oscuridad y de soledad y calabozo, lágrimas de esclavitud y traición, el sabor amargo de la deslealtad, de la injusticia. La clave de todo no estaba en los sueños solamente. Tal vez podemos coincidir con el novelista alemán Wolfgang Goethe. El talento se educa en la calma, pero el carácter en la tempestad. Bueno, se viene la tempestad, querido. Allí no hay túnica de colores, sueños ni privilegios, pero providencialmente es el camino para la siguiente etapa en nuestras vidas, donde hay perdón, restauración, propósito y honra para Dios y nuestras vidas. Ahí está la grandeza. ¿Estamos listos? Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.